Saludos a todos mis amigos futuristas. El hidrógeno es el elemento químico más común en el planeta, se encuentra en el 75% de la materia. Pero nunca lo encontramos solo, sino junto a otros elementos químicos, como el agua, que forma el oxígeno, o los compuestos orgánicos, que forman el carbono. El hombre lo ha utilizado durante mucho tiempo como materia prima en la industria química o metalúrgica y como combustible, pero como no puede tomarse directamente de la naturaleza en su forma pura, debe ser producido. Y es el método de obtención del hidrógeno el que determina si se trata o no de un combustible limpio y sostenible. Cuando hablamos de hidrógeno verde, nos referimos al hidrógeno obtenido sin emisiones contaminantes, hidrógeno sostenible. Un combustible que ya se considera el principal vector energético para lograr las emisiones de dióxido de carbono del planeta y cumplir con las obligaciones marcadas para 2050 en la lucha contra el cambio climático. En este vídeo te cuento todo lo que necesitas saber sobre el hidrógeno verde, qué es, cómo se produce, sus ventajas y desventajas, y su importancia en el cambio climático y la transición energética y los obstáculos que debe superar para convertirse en el combustible del futuro. Sin más que decir, vamos a verlo. Primero, hablemos de lo que es el hidrógeno verde. Es un tipo de hidrógeno producido por la electrólisis del agua utilizando energías renovables como el sol o el viento. Esto significa que su producción no emite gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una alternativa más limpia y económica a otros hidrógenos como el hidrógeno azul o el gris producidos a partir de combustibles fósiles. La producción de hidrógeno verde requiere el uso de electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, que luego se almacena y se usa como combustible, mientras que el oxígeno se libera al medio ambiente. Así, el hidrógeno verde es hidrógeno obtenido mediante el uso de fuentes de energía renovables en su producción, lo que lo convierte en un combustible limpio y sostenible con un índice de contaminación cero, que puede jugar un papel clave no solo como vector energético, sino también como materia prima. Su gran valor en la lucha contra el cambio climático radica en su capacidad para sustituir a los combustibles fósiles en sectores y usos donde hasta ahora el dióxido de carbono ha sido más difícil de eliminar, así como su potencial como sistema de almacenamiento de energía. Ahora, para dar una explicación más básica de la electrólisis es un proceso utilizado para separar los elementos de la materia utilizando electricidad. Imagina que tienes un vaso de agua con sal disuelta. Si coloca dos cables eléctricos, uno en cada extremo del vidrio, y los conecta a la batería, verá que comienzan a formarse burbujas de gas en cada extremo del vidrio. Esto se debe a que la corriente eléctrica hace que los elementos salinos, sodio y cloro, se separen. El sodio permanece en un extremo del vaso y el cloro en el otro. En el caso del hidrógeno verde, el hidrógeno se separa del oxígeno por el impulso eléctrico. Y de ahí se toma el hidrógeno que se usa como combustible y el oxígeno queda en el ambiente. A medida que avanza la lucha contra el cambio climático, una de las formas más prometedoras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el uso de energías limpias y renovables. En este sentido, el hidrógeno verde aparece como una de las opciones más interesantes para reducir el dióxido de carbono en la economía. El hidrógeno verde se puede utilizar como combustible en diversas aplicaciones, como la generación de energía, la producción de productos químicos y la propulsión de vehículos. Actualmente, el hidrógeno verde se utiliza como combustible en diversos sectores, como el transporte público y el transporte de mercancías, y se espera que su uso aumente en los próximos años. El hidrógeno verde es uno de los principales actores en la transición energética inmediata que deben liderar las economías mundiales para lograr la neutralidad en carbono y luchar contra el cambio climático. Para ello, es importante eliminar las emisiones en aplicaciones que hasta ahora ha sido difícil desterrar, y aquí el hidrógeno verde materializa su potencial gracias a todas estas ventajas inherentes. Es energía limpia, el único residuo que produce es agua. Es energía renovable, utiliza recursos naturales que no se agotan. Debe almacenarse, el hidrógeno verde se puede comprimir y almacenar durante largos periodos de tiempo en tanques ad hoc. Fácil de transportar, al ser un elemento muy ligero, los tanques de hidrógeno comprimido son más fáciles de manejar que las baterías de litio porque son más livianos, y por lo tanto, transportables. A pesar de todas estas ventajas, el hidrógeno verde todavía no se encuentra entre nuestras fuentes de energía, porque la investigación, la política gubernamental o la inversión privada tienen que superar dificultades, su implementación requerirá una inversión importante. Además, la infraestructura necesaria para producir, almacenar y transportar hidrógeno verde aún no está totalmente desarrollada, lo que limita su uso en algunos sectores, pero hay apoyo suficiente para ello. Según un informe de Bloomberg NF-EBNEF, en 2050, la demanda de hidrógeno verde podría aumentar en 700 millones de toneladas, por lo que invertir en su desarrollo es un coste, pero también una gran oportunidad financiera.
Si el vídeo está siendo de tu agrado, no olvides suscribirte, dejar tu tecnológico like y comparte el vídeo con amigos y familiares, para que siga trayéndote contenido. Ahora la importancia del hidrógeno verde radica en que puede emplearse en casi todos los sectores que hoy en día dependen de los combustibles fósiles y son difíciles de descarbonizar, es una afirmación que cada vez cuenta con más consenso. Ya se están impulsando en Europa iniciativas como la producción de equipos de electrólisis más competitivos, la construcción de una red de transporte o la instalación de generadores de hidrógeno en el tráfico rodante. Aunque el hidrógeno verde, además de ayudar con el cambio climático, nos sirve para otras funciones, lo cual debería ser una razón poderosa para poner todo nuestro foco de atención. La importancia en el cambio climático y las energías limpias es imprescindible. Mientras el mundo se esfuerza por reducir su dependencia de los combustibles fósiles y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el hidrógeno verde es una alternativa prometedora. Su producción y uso no provoca la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que es una alternativa más limpia y sostenible a otros hidrógenos producidos a partir de combustibles fósiles. Además, el hidrógeno verde puede ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles finitos y limitados. Al aprovechar energías renovables ilimitadas, como la solar y la eólica, podemos producir hidrógeno verde de manera sostenible y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles finitos. A pesar de sus inconvenientes, el hidrógeno verde tiene un gran potencial para ayudar a combatir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero. Su uso puede ser una parte clave de la transición hacia una economía más sostenible y limpia. Y lo repito de nuevo, hay que dejar a un lado los intereses de pocos, por los intereses de todos. El bien del mundo depende de todos y la satisfacción de tener un planeta limpio y puro también será para todos. Es cuestión de sentido común, no de intereses particulares. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees que el hidrógeno verde es una alternativa para el medio ambiente? ¿Crees que la humanidad no está siendo enfático en el problema del cambio climático? Deja tu opinión en la caja de comentarios. En el mundo, la tecnología sigue a pasos agigantados y esperamos seguir juntos en esta travesía. Muchas gracias por apoyar nuestro contenido, suscríbete, deja tu like que no te cuesta nada y así nuestra comunidad llegará a más personas. Hasta un próximo encuentro y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.